Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hola amigos, un saludo especial. Estamos aquí en la comunidad Generación Cristo como aprendices perpetuos, queriendo entender el mensaje de la sabiduría de Dios para la vida del hombre. En resumen, nos interesa que cada persona se pueda encontrar, pueda descubrir a Dios en la más magistral de las obras, que es su propia vida, porque Dios nos habita, porque en Él son y subsisten todas las cosas, según Pablo a la iglesia de Colosas y según Pablo en Hechos 17. En Colosenses es cuando él dice, en Él son y subsisten todas las cosas. Y en Hechos dice, en Él somos y vivimos y nos movemos. Y en Juan 1 lo dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho sería hecho, porque en Él somos y nos llamamos. Él es la luz verdadera. En Él estamos. En Él subsistimos. La importancia de esto es entender que cada uno de nosotros tiene una misión especial y es reflejar a Dios en su vida cotidiana, en el día a día. La bondad, la justicia, la misericordia, la gracia. Adquirir cada día más carácter de Dios para poderlo expresar. Era lo que hace parte de su propósito cuando dijo, hagamos al hombre. Y nos encontramos con muchos textos que nos ayudan a conducir nuestra vida. Y hoy estamos concluyendo el capítulo 1 de Proverbios, ¿verdad? Es un libro que tiene sabiduría. ¿Quién le da la sabiduría al que lo escribió? Pues Dios, ¿cierto? Eso es como el pez que piensa que vive sin el agua. Le dijo, ¿qué es el agua? Dijo, pues ¿dónde estás viviendo? Le dijo el otro pez. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Que te saquen del agua. Y ahí sí te vas a dar cuenta que es el agua. Todo lo que tú haces, si sabes hacer arepas de chocolate, si sabes apretar tornillos, bombillos, software, pilotear, toda esa sabiduría depende de Dios. No hay nada que no nos haya dado Él. Absolutamente todo en la vida. Por eso Él coloca ejemplos. Yo fui y le di un talento. Yo fui y le di 2 talentos. Yo fui y le di 5 talentos. ¿Quién se los dio? Dios. Lo que hagamos con Él, eso ya es responsabilidad nuestra. Si alguien tiene un talento y no lo aprovecha, dice que ese talento tiende a perderse. No es que venga Dios a quitárselo, sino que se adormece la competencia y la oportunidad, que es que dice que le será quitado. Y que le será dado más, no quiere decir que Dios le va a ser injusto y le va a quitar algo para dárselo a alguien, sino que lo exacerba, lo entrena, como esa bailarina de ballet, como esa gimnasta, como ese que hace cosas extraordinarias. En la medida en que entrena, se les da más, se les da más, se les da más, se les da más. ¿Qué es lo que realmente está hablando eso? De foco, de descubrir las fortalezas que cada uno tiene y enfocarse en eso, porque cada vez lo va a hacer mejor y eso le va a permitir tener dirección. Entre más información, menos precisión, menos simpleza es lo que he venido aprendiendo, lo cual para mí ha sido un gran desafío. Entonces, Salomón escribe este libro, que es un derroche de contenido, de verdad, que sería repasar y repasar hasta que pudiésemos recordar lo más que podamos de este libro de Proverbios 1. Porque tiene unas directrices muy profundas. Ahí hay palabras que quizás incluso no las colocamos en práctica, ¿verdad? Recordemos un poco quién lo escribió. Lo escribe Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Cuál era la intención? Dar sabiduría e instrucción para la vida. Escuche, sabiduría e instrucción para la vida, para dar consejo. ¿En qué? En prudencia. Escuchen, prudencia para dar inteligencia, para que tengamos criterio, para que seamos justos, para que tengamos cordura,
Imagínense cantidad de palabras tan profundas para que aprendamos a decir, me conviene, no me conviene, lo hago, no lo hago, me disciplino, no me disciplino, para dar un poco de sagacidad consigo mismo, no ser tan, en palabras de Pablo, para no ser un niño fluctuante llevado por cualquier mensajito por ahí. Es lo que quiere decir cuando se dice para dar sagacidad al simple. Cuando como hay que supeditar la palabra a la frase anterior. El objetivo de sagacidad era darle al simple una forma de que, ven, tengamos relaciones sexuales, le dice el joven a la jovencita. Ella aceptó, fue simple. Ven, consumamos droga, que esto todo el mundo lo hace. Ay, sí, se fue con el grupito, fue simple. Ven, vayamos y hagámonos una pandilla. No tuvo, fue simple. Es decir, una persona que no se define, que no tiene carácter ni criterio para decir no. Eso es importante que lo entendamos y esto me parece maravilloso. Imaginen esta cátedra de vida para los colegios, para la vida, para todo, para enseñar al esposo a ser prudente, a la esposa un poquito de prudencia, ¿verdad? A ser justo. Es maravilloso. Y entonces continúa y sigue diciendo. Al final termina con el primer recuadro diciendo, y esto se logra colocando a Dios como una prioridad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Colocando a Dios como la autoridad suprema. Y cada vez que yo escucho a más personas hoy en día, que las escucho, por ejemplo, cuando escuchaba a un señor llamado Mario Alonso Puig, él hablaba mucho de Siddhartha Gautama, de Buda, pero últimamente lo he venido escuchando hablando de Dios. Las personas como que están volcando la mirada a que esto no se hizo así, con una explosioncita ahí, sino que detrás de esto hay una inteligencia superior, hay una divinidad, hay alguien que nos trasciende, lo recuerdo. Sé que eso no nos debe atemorizar hoy. Yo estoy haciendo las pruebas de algunos videos por redes donde menciono ya a Dios y me doy cuenta. El domingo hice un video donde empecé hablando de Dios. Las personas no, no tienen temor de escuchar de Dios. La pregunta es, ¿qué les vamos a decir de Dios? Si les vamos a hablar del Dios aladino, el Dios que responde todas las cosas, o les vamos a dar herramientas reales para que conozcan a Dios. Entonces, hay que tener a Dios como un legislador de todas las cosas. Hay una moral superior que limite la anarquía y el hedonismo al extremo. Anarquía es cuando una persona quiere, por ejemplo, un presidente, adueñarse de todo, la maldad o el placer en extremo. Sin esa ética superior, sin esa moral superior, sin ese interregulador de la moral, la humanidad se pierde. Es una sabiduría. Se pierde cuando en los colegios los niños no respetan ya a los profesores. Los profesores van allá y le dicen, usted diga lo que tiene que decir ahí. Los chinos ni le ponen cuidado. Y el profesor ya se resignó allá. Yo cumplo mi horario. Ya matan al profesor, matan a los papás. Todo eso se desprende de vivir sin sabiduría porque se pierde los códigos morales. Esa reverencia se perdió. Y después la humanidad se queja. ¿Por qué? Pues porque sacamos a Dios de todo lado. Lo sacamos de todo lado. Hay que sacar tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para ocio, para divertirnos, para darnos recompensas. Claro que sí, eso significa dormir, significa ser productivo. Sacar épocas de esparcimiento significa ser productivo. Pero hay que sacar tiempos para buscar la sabiduría como si buscáramos la platica. Y continúa, 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 continúa. Después coloca a Dios como primero, escuchen el orden, coloca a Dios como la estructura fundamental, pero luego esa estructura la fundamenta en los progenitores, en los padres. ¿Cómo les parece? Ven claro, toca sacar la fotografía completa para poderlo entender. O sea, viene toda la cátedra en los principios, la esencia,
la razón lo explica muy bien. Después dice, y eso lo pueden lograr si ustedes colocan sus bases en Dios, porque respetan a una persona, porque aman a Dios. Pero después le dice a los padres, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es la autoridad, Dios y los padres, no Dios y la madre, no con el síndrome de Edipo, que es solo la mamá, porque de ahí salió la adoración a una corriente religiosa, a la madre de los cielos, y por eso el padre por ahí ni aparece. No, familias nucleares, instrucción y dirección, padre y madre, para construir una familia y una sociedad. Se da la instrucción. El padre debe estar instruido, debe ser el sacerdote, y la mujer debe ser esa mujer sabia que edifica su casa. Eso está muy bien elaborado. Pues lo diseñó Dios para la humanidad. Y al chico le dice, no, no menosprecies esa instrucción, no la menosprecies, escúchala. ¿Por qué? Porque es la forma en que vas a cosechar tu futuro. Te traerá largura de días, te va a preservar, te va a adornar. Y yo que me la paso trabajando con personas mayores, yo los escucho diciendo, y mi hijo ya trabaja, y mi hijo ya logró, y mi hijo, y ese es un orgullo, que es normal y es sano, por supuesto que sí. Y esos hijos que han acatado, han logrado sobrepasar, porque yo también fui joven y la necedad estaba en mi corazón y hice muchas locuras. Y a veces pues creemos que lo que nos dicen en ese momento va en contra de nosotros, y que en algunas cosas puede ser verdad, porque a veces los padres nos excedemos. Pero eso es una realidad, que en el joven habita la necedad. Así lo enseña la Escritura. Porque todavía no hay el criterio, todavía no nos ha dolido. Lastimosamente nosotros aprendemos de, uy, sí, cuánto me costó eso. ¿Lo volverías a hacer? No, ya aprendí. Cuando no hemos pasado por ahí, entonces decimos, yo quiero probar. Y a veces quedan cicatrices que nos dejan marcados. Muy bien. Seguimos entonces. Después de que el padre le da instrucciones, coloca el ecosistema del mundo y le dice, hijo, el mundo te va a decir, vámonos de rumba, vámonos a robar, vámonos a matar, tengamos sexo libre, drogas, fiesta, placer, todo eso que el mundo ofrece. Eso se volvió muy normal, es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, escucho yo por ahí en mis reuniones cada vez. Es justamente lo que Dios está diciendo. Tengan cuidado, porque van a perecer. Y por último, coloca una personificación tan profunda que me ha llamado la atención, donde la sabiduría se personifica como si fuera Dios. Y ella habla. La sabiduría clama en las calles y nos quiere enseñar y nos dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Muchas de las cosas que hoy son confort y comodidad van en contra de la familia. Las culturas, que hay familias que los domingos se atomizan, el uno por allá, el otro por acá, el otro por acá, el otro por acá. Dejamos de comer de hacer el almuerzo y comer. Familia significa famulus, los que se sirven, los que se sacian, los que se complementan, los que comparten el pan. Eso ya no existe. ¿Por qué? Porque vamos para allá, vamos para acá, para acá. Todo eso distorsionó. El placer excesivo y el disfrute distorsiona las cosas. Las distorsiona. Y entre más placer tiene el hombre, más se deprime. ¿Por qué? Porque el hombre quiere cada vez experimentar más cosas. Entonces uno dice, esa pizza con 37 sabores, con 25 quesos, con todo. Entonces uno empieza a saborear eso y entonces me voy creando niveles de dopamina más exigentes cada vez. Pero la humanidad no sabe eso, que es dependiente de eso. Cada vez más las 35 series y las sagas de yo no sé qué, y entonces estamos succionando, tratando de más, 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 y más cosas y más cosas. Y yo decía estos días, ¿cómo hará la gente para ser productiva? Con Copa Europea, Copa Colombiana, ciclismos. Yo digo, estamos metidos en un mundo de solo hay distractores. No hay más. Pero allí al final la sabiduría dice, mire, si ustedes siguen mis directrices, van a cosechar el bien. Pero ¿qué dice acá? Duro. Ustedes, si ustedes no viven sabiamente, ustedes van a cosechar muchos dolores, muchos fracasos. Y miren cómo se personifica, que a veces parece así injusto, que es ahí donde tenemos que aprender
si es que tenemos a un Dios vengativo, porque suena muy terrible. Cuando ustedes estén, voy a decirlo en términos latinos, cuando ustedes estén llevados, cuando ustedes estén en la ruina, cuando estén vueltos nada y me clamen, yo me voy a reír de ustedes. ¿A quién le gustaría un Dios de esos? A mí no, porque es que eso no es Dios. Lo que está diciendo es que yo, la sabiduría, estuve a tus manos para que tú decidieras, pero como tú no tuviste en cuenta poner en práctica, vivir sabiamente, entonces tú vas a recoger el fruto de todas tus acciones. Y como decía Albert Einstein, ese problema no se va a resolver en el mismo nivel, te va a tomar un proceso. Por eso dice que ante las canas te inclinarás, porque el sabio dice, el joven chicanea, si tú pudieras, le dice el joven al anciano. Y el anciano le dice, si tú supieras. Entonces dice, cuando ustedes me clamen, cuando ustedes me quieran buscar y ustedes quieran salir de ese, como la ranita, recuerden que si lanzamos una rana en una olla de agua hirviendo, posiblemente ella salte. Las probabilidades son muy altas por su estructura y su condicionamiento y su estado de alerta. Le permite que, o sea, no es una rana simple, sin criterio, está en la jugada, sagaz. ¡Prun! ¿Qué es una rana simple? Que la meten en una ollita, en el contexto, con agüita fría y le prenden lumbre, candelita, fueguito, y se empieza a calentar y la ranita empieza a convivir. Eso no es tan malo, papá, mamá, esposa mía, esposo mío, eso no es tan malo. Y la ranita se va relajando ahí, la ranita se va relajando. Y un día la ranita dice, oiga, esta agua está como caliente, eso está duro, esto me está trayendo consecuencias muy raras, ya yo como que mejor quiero cambiar, pero ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque eso es un autocondicionamiento. Los músculos se relajaron. Fue presa del contexto. Perdió la probabilidad de alerta de tomar una decisión y cuando va a saltar, cuando queremos cambiar o arreglar algo, ya no, ya esa relación está seca, deteriorada, ya no hay nada que hacer ahí, ya el caos reina. Y entonces la ranita, no tenemos anca de rana, sino sopa de rana. Es lo que está diciendo Salomón. Ustedes, la sociedad que ustedes tienen es la que ustedes merecen. Y las personas todavía que oremos por Colombia, oremos. Sí, ¿y por qué mejor no hacemos algo? Hagamos las dos cosas. Cambiemos. No, pero es que hablar de Dios en los colegios, más bien pongamos condones en los colegios y liberación por aquí, liberación por allá, y seamos una sociedad que fluye. Pues es lo que estamos haciendo, sacando la sabiduría de la vida del ser humano. ¿Qué va a cosechar con eso? Pues más índices de depresión, más índices de pérdida de identidad, más suicidios, más caos, personas sin sentido. ¿Por qué? Porque perdieron la sabiduría de ese núcleo familiar. La humanidad quiere países buenos, naciones buenas. Pero ¿cómo? Como decía Hipócrates, para que una persona se pueda curar de una enfermedad, tiene que entenderla y decir renunciar a esa enfermedad y dedicarse a eso. Si queremos buenas familias, buenas sociedades, este libro de Proverbios lo enseña muy bien, pero lastimosamente dice, yo me reiré. Es una especie de prosa sarcástica. No es que Dios esté diciendo, ahora te mueras más, un Dios así, no. Lo que está diciendo es que lo que tú siempre vas a cosechar. Y tú vas a clamar, pero te va a doler y te va a quedar la cicatriz. Y un día lo lamentarás. Por eso vive sabiamente. Justicia, juicio, prudencia. Un poco de sagacidad es lo mismo que Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente hacia ti mismo para ser disciplinado, para sacar tiempo para ti, para conocerte, para excederte un poco, para someterte, ser disciplinado, para lograr las cosas. Como recuerdo una frase que escuchaba por ahí hace muchos años, palabra de Dios. No vayan a decir la segunda si no quieren. Un abrazo para todos. Concluimos nuestro capítulo 1 de Proverbios. Es una cátedra de vida maravillosa. Bendiciones para todos.